Buenas a todos y bienvenidos a Enquis Tech Connect, el espacio de capacitación donde la tecnología impulsa la conectividad del futuro. En este curso nos enfocaremos en la solución de fibra óptica de la marca Enquis, una tecnología clave para garantizar redes de alta velocidad, baja latencia y máxima confiabilidad. Bien, acerca de la fibra óptica podemos mencionar que este tiene un principio único y es completamente diferente, por ejemplo, a la solución que vimos en la sesión anterior de cobre. Y aquí ya no hablamos de electrones viajando por cobre, sino hablamos de transmitir datos usando pulsos de luz. Y estos viajan a través de un filamento increíblemente puro de vidrio al que llamamos núcleo. Y este cambio nos da su ventaja quizá más conocida, que vendría a ser sobre todo su velocidad, ¿no? Que como sabemos la luz viaja a una velocidad increíble y esto permite un ancho de banda, podemos decir, virtualmente ilimitado. Y con esto nos referimos a que en sí básicamente la luz, como sabemos, puede transmitir o no tiene límite físico. Podemos transmitir por luz hasta incluso terabits por segundo si se requiere. Y aquí la verdadera limitación ya no es tanto el cable, sino más que todo la electrónica y cómo configuremos todo lo externo, ¿no? Y también otro punto es, claro, cómo logramos esto es básicamente que dentro de un hilo de vidrio la luz no tiene que escaparse, ¿no? Es por eso que existe un proceso de reflexión total interna, que ahora, bueno, voy a mostrar. Y acá podemos mostrar la imagen de su estructura, de que tiene tres partes principales, la cubierta externa y lo que afecta sobre todo al rendimiento, ¿no? A la transmisión, que es el núcleo y que es donde van a estar reflejándose las pulsos de luz y el cladding o revestimiento, ¿no? Que va a hacer que este no se escape. Y luego otro principio también de la fibra óptica, transmisión de datos, es que este resuelve un problema fundamental, ¿no? Del que tiene el cobre, que viene a ser la inmunidad, ¿no? Y que se tiene inmunidad total al ser luz y no electricidad. Es por ello que la fibra es completamente inmune a interferencias electromagnéticas o incluso ruido de radiofrecuencia. Y también por esto evita también tener que estar poniendo la puesta a tierra, por ejemplo, que es algo que se suele usar en los cables de cobre blindados, ¿no? Y es por ello que se puede usar la fibra incluso junto a motores o cables de alta tensión y la señal va a llegar intacta, ¿no? Y es por ello que también podemos mencionar sobre su aplicación, que la fibra representa también la solución para las largas distancias. Hablamos de cualquier enlace a mayor a 90 metros desde enlaces de backbone o troncales hasta recorrido por miles de kilómetros como los cables incluso submarinos de fibra que conectan continentes. Y es por ello que esta combinación de velocidad, distancia e inmunidad la convierte en la solución para las aplicaciones más exigentes de hoy en día. Y sobre cómo funciona este proceso, y es el que el proceso de convertir datos en luz comienza o sea, en los módulos optoelectrónicos o transistores, también llamados SFP, que es un módulo, podemos decir, traductor, que convierte la señal eléctrica binaria de un switch que interpreta con voltaje alto un 1 y voltaje bajo un 0, lo convierte en pulsos de luz, a luz o presencia de luz en un 1 y ausencia o luz apagada en 0, ¿no? Usando diodos láser. Pero no toda la luz es igual, sino para que esto funcione, se usan longitudes de onda específicas, conocidos como ventanas de transmisión donde el vidrio de fibras es adecuado, ¿no? O más transparente para esta causa. Por ejemplo, tenemos medidas estándar que solemos ver cuando hablamos o revisamos fichas técnicas de fibra, que son medidas como 850 nanómetros, 1310 y 1550 nanómetros, ¿no? Que nos referimos a longitud de ese láser, ¿no? Que es para nosotros invisible, pero podemos imaginarlo como colores de láser que viaja por filamentos, ¿no?
Y estos son valores específicos escogidos, ¿no? O puntos donde la fibra presenta la menor atenuación, ¿no? O pérdida de señal. Sí. Y, a ver, podemos decir que en 850 ahí es donde se hacen los láseres más baratos, pero es donde mayor pérdida se tiene. En 1310 es donde se usa más en largas distancias, donde se tiene dispersión cero. Y en 1500 es donde el vidrio tiene ya la mínima pérdida posible, ya para enlaces podemos decir, larguísimos, ¿no? Y luego sobre cómo ocurre el proceso, ¿no? de reflexión. Mm, Podemos entender brevemente o qué sucede dentro de este filamento, ¿no? Y después de que se traducen los pulsos eléctricos en luz, también así logramos, ¿cómo así logramos que la luz recorra kilómetros sin escaparse del cable? Y que es el concepto de reflexión total interna, ¿no? Que es donde tenemos dos componentes, como dije, el núcleo, que es donde viaja la luz, es más denso, y el revestimiento que rodea el núcleo, ¿no? Y esto no hace que el revestimiento actúe como un espejo perfecto, y en lugar de perderse, este quede rebotada, y es lo que hace que en la señal, o se prepara que la señal y que entra a lo que es el ángulo crítico, se prepara para que, aun así tenga curvas, este se siga reflejando, ¿no? Y también tenemos lo que es el cono de aceptación, que es ese amarillo que vemos ahí. Y en sí, sobre todo para entender por ejemplo, cuando vamos a hablar posteriormente de pulidos, que son terminaciones de los cables, como cuando no entran dentro del mismo cono de aceptación, es decir, son diferentes pulidos, la luz va a escapar, ¿no? Y no va a hacer una transmisión correcta. Y luego podemos hablar de los tipos de fibra conocidos, que como sabemos son el monomodo y multimodo. Y podemos empezar con la fibra multimodo, por ejemplo, que eh, podemos mencionar que tiene un núcleo bastante más ancho, usualmente 50 a 62,5 micras. Es lo que permite que la luz viaje por múltiples caminos, o también llamados modos, rebotando en diferentes ángulos. Y aquí es donde se usa más longitud de 850 nanómetros, por ejemplo. Y por otro lado, la fibra monomodo tiene un núcleo muchísimo más delgado, hablamos de 8 a 9,5 micras, y hace que la luz viaje por un único modo, ¿no? de luz, y por ello que recorre en distancias más largas, a ondas de 1310 a 1500 nanómetros, ¿no? Y bueno, acá podemos notar también en la tabla ah, pues la diferencia física, ¿no? que impacta el rendimiento de este, que debería ser la atenuación, previamente, que podemos observar que la fibra multimodo pierde mucha más señal, que es 3,5 decibeles por kilómetro, a diferencia del monomodo, que es más eficiente a mayor distancia se refiere, ¿no? Y esto se da por lo que conocemos como dispersión modal, eh, que es la principal criterio para distinguir entre estos dos tipos, monomodo y multimodo, que quiere decir que, por ejemplo, cuando es multimodo, existe dispersión por diferentes tiempos de llegada, ¿no? de las ondas. Y en el caso del monomodo no tiene ese problema, ¿no? Por lo que, y si su ancho de banda es ilimitado, básicamente, y depende de lo externo. Bueno, sí, ahora podemos pasar hablar un poquito más sobre los tipos, ¿no? Dentro de monomodo y luego multimodo. En monomodo, puedo decir que aquí es fundamental o es la solución para la larga distancia. Y en sí existen dos tipos principales, y que incluso son compatibles, como el G652D y el G657A2, ambos de lo que ofrece X, también de la familia, podemos decir, OS2. Y el primero, el G652D, esta es la
Pues, es la fibra estándar universal, que es la más utilizada para, sobre todo, redes troncales, ya que ofrece dispersión cero en longitudes de longitud de 1310, pero tiene una limitación que es sobre todo su radio de curvatura mínima, que está diseñada a 30 milímetros, que significa que tolera poco a las curvas y está diseñada más para enlaces troncales o con trayectos largos y más rectos. Mientras que tenemos el OS2, que es una solución OS2G657A2, que es una solución insensible a la curvatura, que ha sido rediseñada de tal manera que refleja luz con más fuerza anticurvaturas, incluso en ángulos agudos. Y porque tiene una ventaja notable en instalación, sobre todo cuando se hace instalaciones internas, por ejemplo, data centers, podemos mencionar, que permite radios hasta tan pequeños como hasta 7,5 milímetros, que es, por ejemplo, menos que una moneda pequeña. Y lo que le hace una solución más sofisticada, pero un poco más costosa, ¿no? Que el anterior 6 G652, ¿no? Y luego también en lo que son multimodo, los tipos conocidos y los más comerciales son el OM3 y OM4. Y esta es la solución estándar para planta interna, sobre todo cuando hablamos de LAN empresarial, de data center, por ejemplo. Y aquí por el tema de la dispersión modal, este se limita a su ancho de banda y también la distancia efectiva, ¿no? Y por lo general es menor para un amplio, como se usa en menores a 1 kilómetro. Y por ejemplo, en el caso de OM3, este garantiza que soporte 10 gigabytes, pero hasta una distancia de 300 metros. Y es para usos donde, por ejemplo, en las empresariales o data centers de tamaño mediano. Y, por ejemplo, sus cubiertas podemos identificar como de color agua o turquesa. Y que es una solución eficiente, pero en comparación a la OM4 que tenemos aquí, que es para entornos más exigentes, y que ha sido redefinida para minimizar aún más la dispersión modal. Y esto dispara ante su ancho de banda, lo que nos permite alcanzar gigabytes hasta 400 metros. E incluso podemos forzarlo a usar hasta 40 100 gigabytes, pero por menos distancia, hasta 150 metros, por ejemplo, en un caso muy específico. Y lo podemos identificar por su color violeta o magenta, ¿no? Y ahora podemos hablar sobre cómo es la estructura de un cable, cómo lo vamos a encontrar. Y lo más encontramos el cable tie buffer y los tubos. El tie buffer se caracteriza porque cada hilo está cubierto de manera, podemos decir, ajustada o apretada y las fibras están básicamente suelto, vienen así, ¿no? O sea, a la intemperie con respecto a, por ejemplo, al cable de los tubos, que estos están cubiertos tienen una cubierta dentro de esta van a encontrarse diversos hilos de fibra, ¿no? En el caso del tie buffer, tiene un elemento de refuerzo, que es la aramida, eh, y también tenemos conceptos como el que es tener protección contra roedores, que consta de una subcubierta externa, tiene fibra de vidrio, lo que hace que al momento de que un roedor intente morder, se vea aislado por estos componentes de vidrio. Y también tiene protección contra la humedad, precisamente por esta aramida. Y aquí es donde tiene variantes. El tie buffer, como puedo mencionar, que también se usa es más para plan interna básicamente. Y por ello que tiene variantes como el zip-core, que es lo que usamos por ejemplo, en patch-core duplex o en cables de distribución, que es lo que tenemos en la imagen grande. Eh, vamos a, a- para, a- para, 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 para,
la planta interna, ¿no? Como dije. Y luego los breakout, que es más para entornos industriales, donde cada hilo está cubierto, ¿no? O protegido con con aramida, ¿no? Básicamente. Y luego tenemos lo que son los tubes, que aquí es donde, o todos holgados, que es aquí cada hilo con su cubierta va suelto dentro de unos cubiertas más grandes. Y esto es más pensado para que tenga más protección y tiene más componentes por lo general. Esto es lo que solemos encontrar en instalaciones de planta externa. Puede ser sean cables ADCS, sean cables este, de ductos o subterráneos. Es por ello que pueden tener tanto protección de aramida como también pueden tener cubiertas más de aluminio, más metálica, en el caso de si es subterráneo, por ejemplo. Y es por ello que también su cubierta, al estar expuestas al ámbito externo, tienen que ser resistentes a la radiación, porque una cubierta LSTH de planta interna se degradaría, ¿no? Con el tiempo. Y también tiene que tener un gel, un protector contra la humedad, en este caso es gel tixotrópico, que lo que hace es una sustancia que en reposo es sólido, pero cuando detecta fuerza o tracción se vuelve líquido y que además cuando entra humedad, repele el agua. Y también estos cables suelen tener un, un tubo, un elemento central, eh, este blanco que vemos ahí, para darle más consistencia, ¿no? a este cable. Y también otro concepto importante es acerca de lo que son los conectores y los pulidos. En este caso, los conectores se refiere más a cómo, de qué manera se conectan. eh, por ejemplo, un cable hacia un equipo podría ser. Y los pulidos está determinado sobre todo, tiene que ver más con el rendimiento, impacta más en el rendimiento directamente, ¿no? Eh, que es el acabado. Por ejemplo, en lo que son conectores, tenemos los tipos más comunes, que son el SC y el LC, que son lo más comercial. El SC es características principales que se acopla mediante presión, solamente con push-pull. El LC, que es un tipo, como una especie de mini RJ45, pero es la mitad en tamaño, por lo que se puede usar en mayor cantidad, en alta densidad, por ejemplo, en data center. Y el FC es más para entornos industriales, aunque ha quedado un poco más en desuso, ¿no? Y sobre todo el ST, que es más antiguo, capaz está presente en instalaciones más antiguas, de décadas anteriores, que ahora se usa SC y LC, ¿no? Y sobre el tipo de pulido, como dije, impacta directamente en el rendimiento. Y aquí es donde se mide también los conceptos de pérdida de inserción y pérdida de retorno. Pérdida de inserción es al momento de conectar, sobre todo, se pierde una cierta cantidad, ¿no? Hay cierta pérdida y en pérdida de retorno es a veces, si no es de buena calidad estos pulidos, la luz puede reflejarse, ¿no? Sobre todo en los láseres que lo generan. Y lo más comercial o estándar básicamente es el UPC y el APC, ¿no? Y el UPC, que es el de color azul, que es estándar sobre todo para multimodo y suele tener valores de pérdida de retorno de 50 decibelios para una buena calidad. Y lo que es APC, que es de color verde, que desvía la luz de una forma que desvía la luz reflejada por el núcleo. Y es estándar para monomodo, aplicaciones de GPON, por ejemplo. Y también hay que recargar, sí, claro, aplicaciones de alta potencia en resumen, por ejemplo, FTTH, etcétera. Y aquí hay que recalcar que no se pueden conectar UPCs con APC porque, como dije, por el tema también del cono de aceptación, esto va a hacer que la luz escape básicamente y no tenga señal. Pero también hay que recalcar que
Se puede combinar conectores con tipo de pulidos, a pesar que la imagen a veces se suele referenciar un color, por ejemplo, verde SC. eh, También puede ser SC con UPC o SC con APC, ¿no? Como vemos en esta imagen, donde están conectores o pulidos. Y cuando se combinan más que todo, lo que diferencia es el tipo de pulido, que es UPC y APC, ¿no? En estándar. Bueno, aplicaciones, actualmente, bueno, ya hemos mencionado varias. Obviamente en redes corporativas y data center, que se usa más multimodo. Eh, por ejemplo, meter SM4 en alta densidad. Y lo que es enlace troncal o backbone, se usa OS2 monomodo. En lo que es infraestructura cloud de telecomunicaciones, de lo que son las redes GPON o fibra celular FFTH, que recorren largas y largas distancias, sean vía aérea, sea vía subterráneos, sea vía por ductos, etcétera. Y también tenemos, claro, aplicaciones industriales o mineras, que sobre todo se usa para transmitir netamente datos y sobre todo se aprovecha de su propiedad de inmunidad ante interferencias electromagnéticas, eh, que conecta sobre todo enlaces troncales como subestaciones, túneles, zonas de alto ruido, etcétera. Y también, por supuesto, tenemos que se suele usar, por ejemplo, para conceptos de CCTV, por ejemplo, de alta resolución sobre todo, que requiere gran ancho de banda, e incluso sistemas como control de acceso, sistemas IoT, alarmas, etcétera. Eh, sí, ya ahí. Vamos a hablar de lo que son los componentes de un enlace de fibra. Aquí hemos hecho énfasis más en planta interna, dado que es más, la planta externa es bastante más amplio, se puede hacer incluso en otra sesión, pero aquí en planta interna, el componente principalmente es un cable tie buffer, al final un cable largo, para backbone se suele usar, que suele transportar múltiples fibras. Luego tenemos el patch panel, que también es estándar de 19 pulgadas, que nos sirve para organizar y gestionar y proteger terminaciones dentro, ¿no? En palmes. También luego tenemos lo que son los pigtails, que es lo que precisamente conectan estos cables largos de, por ejemplo, puede ser distribución o los cables de sueldo, es lo que se termina fusionando, ¿no? Para conectar a un ODF, puede ser, por ejemplo, o otros terminales. Luego tenemos también estos adaptadores que suelen ir en los pigtail, que van a unir con el patchcore. Y también es importante que sean de la misma marca para que garantice la menor pérdida posible. Luego los patchcore, que es la conexión flexible, ¿no? De baja pérdida, que va desde estos puntos terminales hasta el equipo activo, por ejemplo. Es un sello, un transceptor, y es lo que seguramente muchos hemos visto en casa cuando lo instalan en fibra. Solemos ver el patchcore, ¿no? Y también tenemos caja de terminación óptica, o DBs también, que es un punto de consolidación o conexión para el puesto de trabajo, ¿no? Em, Luego tenemos también, bueno, también se puede recomendar gestionar el cableado, sobre todo su curvatura, al tener organizadores de fibra, ¿no? Y luego, hablando de buenas prácticas, sobre todo es respetar el radio de curvatura, en el que este no se puede doblar como un cable eléctrico común, ¿no? Si se excede, por ejemplo, el radio permitido, eh, este va a hacer que la luz básicamente se escape, ¿no? Y por ello recomendable o revisar las fichas, las especificaciones, eh, para evaluar qué tanto se puede curvar estos cables, ¿no? Por ejemplo, en el caso del G657A2, por ejemplo, el de X nos permite ah, doblar de manera considerable cuando se usa monomodo, ¿no? También tenemos la gestión de la holgura, ¿no? Que quiere decir que se debe dejar 1 o 2 metros de reserva en los que son los paneles de distribución o ODFs,
y entre 30 y 50 centímetros en rosetas de usuarios, ¿no? Rosetas o cajas de terminación que vimos anteriormente, ¿no? Para sobre todo para realizar futuras reparaciones, nuevos empalmes o reubicaciones si se dañan, ¿no? También es importante proteger los empalmes, donde se fusionan, por ejemplo, hilos de fibra con pintel, y también, por ejemplo, se usa bandejas de empalmes e incluso mangas termorretráctiles también, ¿no? Eh, También tenemos importante lo que son las limpiezas de los conectores, que esto es crítico, ya que la sociedad es quizá la causa número uno de fallas en instalación de fibra, y es por ello que se suele inspeccionar y limpiar las férulas o las puntas blancas del acabado siempre antes de conectarla, e incluso si el patch core es nuevo, etcétera, ¿no? Y por ello que también en Solutec también se distribuyen ese tipo de limpiadores y analizadores. Y también tenemos lo que son evaluar, ¿no? El manejo sobre todo de la tensión y la tracción, eh, ya que este sí resiste por la aramida, pero tiene un límite. Y sobre todo evitar los dobleces y peñiscos, y a veces incluso visualmente cuando vemos un patchwork de fibra que tiene una curvatura, un doblez, prácticamente si es visible prácticamente es inutilizable, ¿no? Ya que la luz no va a pasar, ¿no? Y también existe también lo que son códigos de colores, son de 12 colores, para identificar cada hilo dentro de los cables. Y esto es según la norma SPIGA. Y esto nos ahorra sobre todo horas de trabajo, ¿no? Para diagnósticos fallo futuro, ¿no? Saber eso, identificar, ¿no? Y bueno, finalmente podemos mencionar sobre el desempeño óptico, ¿no? Y también cómo se certifica también un cable de fibra. El primero también evaluar sus valores de parámetros de calidad, ¿no? Como son las pérdidas de inserción, que debe ser menor a 0,3 decibelios, que mide cuando la luz se pierde en los conectores, y depende sobre todo de buena limpieza y aunque sea un pulido de calidad, ¿no? También la pérdida de retorno, que sean, buscan valores altos, sobre todo, mínimo 55 para conectores verdes SCAPC, y 50 para UPC, ¿no? También valorar la pérdida por empalme, también la atenuación del cable, si esto está más dirigido con la distancia, y sobre todo revisar el reloj de curvatura, ¿no? Y para ello existen elementos como los OLT, que miden la pérdida sobre todo, y el OTDR, que sobre todo rastrean, ¿no? O localizan sobre todo cuando se va a evaluar empalmes, ¿no? Sí, todo esto se tiene que medir según las normas TIA, de TIA 568.3, que es el relacionado a fibra, e IS 1300, 3 y 4, ¿no? Y eso sería todo por esta sesión de solución general de fibra óptica, ¿no? Gracias.